Gracias a todas las personas que están acá. Perdón por mi portuñol, por ser esta mujer osada que va a intentar hablar mi mejor español que eso puedo llamar de portuñol. Y bueno, como ha dicho Katia, me llamo Keina, vivo acá en Río. Eh, Gustaría como Claudia estar muy más a voluntad con mi ropa de dormir, pero no. Estaba en una reunión antes, muy temprano, por estar también ahora como directora artística de un museo muy grande acá en Río. Tengo siempre que estar un poco más, ¿sabes? Empostada, poner mi cuerpo un poco más, no sé, un poco más, el concepto de la idea de tener que estar siempre lista para la guerra. Esto es algo que nosotras como mujeres y como cuerpos feminilizados y racializados siempre estamos. Y estaba hablando de esto y también cambiamos un poco, como dice Katia, la estructura de hablar para poder también cambiar, porque estábamos hablando de cómo trabajar juntas, cómo existir juntas, cómo ser posible estar en un espacio juntas. Porque la concepción de las palabras que hablaba Katia antes de la violencia, de cómo integrar cuerpos, cómo estar lista en un mundo que no es hecho o pensado o estructurado para ciertos cuerpos en relación a otros. Entonces nosotras somos constantemente ponidas en un lugar de lucha. Perdón si hay algún sonido, porque estoy acá en mi casa, entonces la intimidad también trae sonidos que nosotros no podemos controlar. Es algo que es muy importante, la idea de control, porque siempre tenemos que controlar las cosas, porque siempre tenemos que controlar estos cuerpos. Yo que empiezo el mundo de trabajo como curadora, la idea de que soy alguien que tiene el poder de control en este campo de arte es algo que es muy importante de hablar, porque empiezo siempre trabajos colectivos. Comprendo que la idea de tener una idea no es solo mía. Comprendo mi cuerpo como algo que está se moviendo con el mundo. La idea de tener una idea sola es muy triste, muy académica también, pero pienso que muy triste. Entonces, probablemente mi tesis de doctorado será algo que mucha gente ya tendrá pensado, textado, vivido, para poder tener más posibilidades de estar estructurada, de estar más real. Estaba hablando y siempre una de mis firmas abajo de mi email es que soy Love Researcher, soy una pesquisadora de amor. Pero la idea de amor que estoy siempre buscando investigar, esta investigación sobre el amor, no es un amor romántico, no es un amor masculinizado con esta idea de héroe que tengo que esperar como una reina o mi príncipe azul, soy yo también. La idea de tener alguien que cambiar e intercambiar energía, que es alguien que me cambie el mundo, no solo yo, pero también el colectivo, más personas. Y la idea del amor también como una palabra que existe después de los sentimientos, de la vivencia y de la sensación. Algo que es más viejo, mucho más viejo que el propio amor. Por cuenta de imaginar que amor es una palabra y la palabra es un cuerpo que tiene vida, entonces también que muere, pienso la idea de amor como un cuerpo más viejo que la palabra amor. Busco en varias lenguas buscaba en varias lenguas
encuentro la palabra fikirij, que es amor en amárico, que es la lengua de Etiopía y una de las lenguas más viejas que tenemos, que son vivas en el mundo. Entonces, imagino que fikirij como la madre del amor, como el amor consciente, vivido, constante, lleno de tiempo, de vivencia, de sufrimiento también, porque esta idea de que amor tiene que ser feliz es algo muy complejo. Y por el amor, y por ser y una mujer racializada, una mujer negra, eh, la idea romántica de amor es muy conectada con la idea de la violencia, con la idea de la muerte, porque acá en Brasil los feminicidios son un caso muy como recurrente diariamente. Estoy hablando, no sé, hace 5 minutos. Puedo decir con certeza que ahora más de 2 mujeres fueron violentadas por su pareja, por amor. Y no pienso que esto es algo legítimo, pero es legítimo en muchos espacios, muchas intimidades. Y ahora con la idea de pandemia, con la concepción de la pandemia, que tenemos que estar en espacios con nuestra familia, con nuestras parejas, este amor está se estructurando cada vez más fuerte. Este no es mi amor. Lo amor que tengo es algo que puede empezar en 5 minutos y durar para siempre. Se acaba en 3 segundos también. Es algo que se estructura por conexiones que son muchas veces más antiguas que el tiempo, que la humanidad. Y por eso también tradicionales. Es algo que hasta ahora no empezó y por eso también futurista. Creo que la idea de la intelectualidad que no sale solamente de una idea eurocéntrica es algo posible de ser hecho, es algo posible y también por tener muchas intelectualidades juntos conmigo como las nativas indígenas y las afrocentradas, la concepción de tiempo y espacio es también otra. Y por eso también el amor, el concepto de idea de fragilidad, de fuerza, de potencia. Entonces, como curadora, empezó acá. eh, para mí fuera muy, de una cierta forma, chistoso ser la primera persona que está acá hablando en este grupo de mujeres y hombres que ya conozco un poco, he hecho una investigación rápida, algunas ya las admiro mucho porque es como la idea, también invito a Martina a estar con nosotros nosotras para danzar, para bailar, porque la idea de amor más antiguo, la idea de Fikirir, es comprender la integralidad de un cuerpo con, con su propia integralidad. Estas integralidades juntas nem siempre son felices. La felicidad es una idea, es un concepto que puede traer una cierta enfermedad, porque estás triste, también estás viva. No la melancolía, perdón, el, el, el mundo está acerca. La idea de felicidad, de lo ideal, de la totalidad de la riqueza, de las posibilidades que son todas cercanas de la felicidad. Para mí, como curadora, como alguien que está empezando siempre procesos de arte, procesos que no necesariamente tienen que se acabar. Es importante, tenemos la idea que sí, lo proceso es lo más importante que la exposición, el trabajo empieza acá y a cada encuentro con el público, con la curaduría,
con la directoría, con el espacio, este propio trabajo cambia y cambia todo. Cómo las integralidades cambian a todo momento. Entonces, ¿cómo presentarme acá? Soy una persona que está siempre empezando. Soy una persona estructuralmente localizada, racializada y feminilizada. Por esto también soy una persona que lucha y tengo la comprensión que esta lucha es colectiva y mismo que yo no tenga sido, yo no sea la persona que inventó el racismo y el machismo, la estructura pregunta para personas como yo o como nosotras cómo cambiar el mundo, cómo traer las soluciones. Entonces, tenemos que trabajar con salud, con humor y con la idea de que todo es posible cambiar. Estamos en una estructura y si comprendemos que esta estructura es un plan, podemos empezar a hacer pequeñísimas, pequeñas fisuras que entramos y empezamos a poner una red de conexión que es posible que esta estructura se acabe y podemos empezar otras. Quiero hablar más, pero quiero hablar más con vosotras. Entonces, paro acá. Agradezco, muchas gracias por estar aquí, acá. Gracias, Keina. Va a tener otros 5 minutos luego de la primera ronda. Bianca Bernardo, le pedimos, por favor, él pueda participar, la sala es suya. Olá, boa tarde. Buenas tardes, soy Bianca. Y durante esta conversación pensé de muchas otras formas de presentarme, pero no es posible hablar sobre violencia doméstica sin hablar de una historia íntima mía, de mi trayectoria. Dentro del casamiento de mi mamá, ella fue violentada domésticamente durante 15 años. Y yo nací dentro del seno de una familia de mucho conflicto y en esa época la legislación de apoyo, de cuidado, de protección de las mujeres prácticamente no existía, infelizmente. Entonces, uno de los recuerdos que tengo es la necesidad de llamar a la policía para que vinieran a mi casa, y yo era una niña, y que pudieran ayudar a separar la pelea o controlar ese hombre que estaba fuera de sí, que era mi papá. Y muchas veces los policías me decían, desafortunadamente no podemos hacer nada porque no existe una ley que diga que el marido no le puede pegar a una mujer. Y yo no entendía, pero ¿qué legislación permite ese? ¿Qué construcción de derecho es esa de una sociedad que en principio es democrática, que los hombres tienen el poder de ser violentos contra las mujeres? Y muchos años después fui a estudiar a la facultad, estudiar artes visuales, y empecé a ver también que alrededor mío habían poquísimas artistas mujeres, tanto en las clases como en las exposiciones o en galerías particulares o en museos. Había un déficit, había una brecha enorme en términos de la producción de las mujeres, y algunos movimientos, por ejemplo, cuando uno ve la historia del arte, parece que las mujeres ni siquiera existieran, porque nunca tuvieron esa visibilidad de las mujeres artistas fuera de la época contemporánea. Cuando mirábamos hacia el pasado, en eso que nosotros consideramos la era moderna, parecía que las mujeres nunca existieron, nunca crearon, nunca, en fin, llegaron a... Quizá todas estas preguntas me llevaron a empezar a dedicarme al arte de las mujeres y ver cómo son esos procesos de creación, y también pasando por un momento
momento de mi vida en que fui madre y me vi de repente en ese lugar, ese espacio de la maternidad, que fue una experiencia muy importante para entender que todo ese modelo de construcción del sujeto, del individuo, es una falacia. Y durante 9 meses tuve una experiencia en un cuerpo dual, un cuerpo en dualidad constante, con una vida dentro de este cuerpo. Y eso me hizo pensar mucho sobre el trabajo de la mujer, nuestro trabajo, este trabajo nuestro constante de co-creación de la vida, de mantenimiento de la vida y de una alimentación exhaustiva de todos los cuidados. De cierta manera, esa experiencia también me llevó a la creación de un movimiento que comparto con Keina, que empezó con una autorresidencia. Un grupo de mujeres en Río de Janeiro que se reunieron para realizar una autorresidencia conjunta artística. Una residencia es un tiempo-espacio que durante un cierto periodo los artistas viajan a otro sitio. Puede que no sea otra ciudad, pero una otra residencia en su propia ciudad. Pero la idea es deslocarse, desdoblarse dentro de ese tiempo y espacio del otro, poder sumergerse en esa investigación y convivencia. Durante una semana, un grupo de 12 mujeres y 7 niños que no se conocían necesariamente a priori, que, en fin, no tenían una relación de convivencia, aceptaron mudarse para una casa donde podían convivir intensamente por una semana con otras mujeres y otros niños de muchas edades distintas y, digamos, con sus múltiples posibilidades de educación. De esa convivencia, de esa semana, de ese encuentro, nació el deseo de crear una especie de colectivo, una colectividad, una organización grupal que fue llamada cooperativa. Y fue así que nosotros, de cierta forma, fundamos ese grupo que se llama Cooperativa de Mujeres Artistas, que fundamos hace 2 años. Y a partir de su formación escribimos un manifiesto y realizamos varias acciones y eventos culturales, exposiciones y otras cosas así. Lo que puede ser más interesante de esa experiencia fue ese deseo de entender de que sí, existe una fuerza enorme en lo doméstico, existe una fuerza enorme en lo que es maternidad y también en lo que es el pensamiento y la co-creación y cooperación, una nueva estructura, una nueva posibilidad para el sistema del arte. No hay forma de pensar en arte y no pensar en sexismo, no hay forma de pensar en el sistema del arte y no pensar que nosotras mujeres fuimos visibilizadas y continuamos siendo visibilizadas y fuimos violentadas y continuamos siendo violentadas, que es un sistema que evidentemente no está fuerte de un modelo hegemónico que reproduce de una forma incesante ese modelo hegemónico, que eso de hecho es una gran contradicción cuando uno considera esos presupuestos del arte que cruzan y crean preguntas muy profundas sobre el modelo hegemónico en la reproducción del patriarcado. Pero desafortunadamente, las cosas no ocurren así. Perdón, es que mi Siri empezó a hablar aquí en mi computadora y perdí la concentración. Pero en fin, es eso. Bueno, la cooperativa y también llevar este modelo, este pensamiento de una cooperativa y la idea de que pudiera crecer mucho y también abarcar a otras mujeres, muchísimas otras mujeres. Y claro que ese proceso de una germinación de un pequeño colectivo, es decir, un pequeño grupo, que ese grupo pueda, en fin, avanzar por otros territorios y
llegar a otras mujeres y llegar a sus narrativas y sus construcciones, claro que es un proceso en el que también cuando tú estás dentro de un colectivo puedes entender lo que es eso, qué es ser parte de eso. De cierta forma, en un colectivo es como si fuera un cuerpo y como cuerpo tiene su proceso de germinación, de fecundación y luego necesita de cierta forma tener un desarrollo embrionario, necesita nacer y probablemente pasa por procesos, como decimos ahora que estamos en un proceso de cuerpo etéreo, de cuarentena. El mundo está en un proceso de cuarentena enorme dentro de ese organismo vivo que es la madre tierra, nuestro colectivo, también entró en ese proceso con nacimientos, no solamente simbólicamente, sino también nacimientos, de hecho, de nuevos bebés, de nuevas vidas que siendo maternadas dentro de ese colectivo. Y la idea de una cooperativa es una idea que nació de cierta forma para cruzar ese sistema de arte que se construye mucho basado en la idea de un artista autoral, con un don, un artista que trabaja solo, que de cierta forma es su propio empresario, es su propio agente. Entonces, llevar una estructura de una cooperativa, el pensamiento de una cooperativa, es cuestionar el sistema del arte, es cuestionar el sistema de inserción y traer otros modelos que nosotros creemos que están en la origen de lo femenino, en el origen de otras formas de pensar y de prácticas, sean ellas prácticas de cuidados o prácticas de mantenimiento o prácticas de gestión de la casa, de la vida, de esa sociedad. Y creo que era eso que quería compartir. Tampoco no quiero extenderme demasiado. Y ya se encerraron mis 10 minutos. Puse un cronómetro y quiero agradecer a Katia. Y vamos adelante y vamos a continuar con esta conversación en otro momento con el panel. Gracias. Disculpen, estoy teniendo problemas con mi botoncito. Ok, agradecerte mucho, Bianca, y vamos a cederle el espacio a Claudia Casarino, por favor. Bueno, muchas gracias, Katia. Yo quiero contar un pequeño secreto. Nosotras tuvimos una reunión preparatoria con Katia, Aurea, Bianca y Keina. Fue el sábado donde las conocí, nos conocimos y fue realmente hermoso. Quiero contar eso, que hay veces que nos cruzamos con otras mujeres y compartimos experiencias y fue algo emocionante, fue hermoso, lo seguía recordando al día siguiente con una sonrisa porque una tiene miedo de exponerse. Yo personalmente tengo mucho miedo de exponerme, exponer mi trabajo y abrir. Yo tengo más preguntas que respuestas cuando vengo a estos lugares. Entonces, estoy contenta y estoy feliz de estar en esta mesa con ustedes, de haberlas conocido. Es algo que me sorprendió y me puso muy, muy feliz. Así que gracias. Y bueno, hay varias razones por las cuales estoy emocionada de estar aquí. Desde hace muchos años, se podría decir desde principios de siglo, que este libro, en su primer versión, en la versión del año 1996, ha determinado una cantidad de cosas en mi obra. El país de las mujeres o El paraíso de Mahoma de Barbara Potast. Lastimosamente se me perdió la primera edición y estará en alguna biblioteca amiga, porque tengo la mala costumbre, disculpen ustedes, amigas escritoras, de hacer mis bocetos sobre sus palabras. Pero es algo como sus palabras fraguan en mis imágenes, yo dibujo sobre lo que ustedes dicen. Así que por ahí andará ese libro todo dibujado con algunas obras. Desde el inicio de mi transitar por el mundo del arte y de la producción de obra, he intentado poner en discusión las formas de violencia sobre las mujeres y sus cuerpos. La violencia de los medios y la violencia de la belleza era algo que yo trabajaba un poco a finales de los 90, era un poco parte del discurso y del pensamiento de esa época. Y luego la invisibilidad y la invisibilización, cuando las miradas atraviesan los cuerpos, no se quedan en ellos.
la violencia de la desigualdad, de tránsito forzados, de fronteras, y la violencia que ejercen los roles y las labores históricamente asignadas a los cuerpos de las mujeres. Gran parte de mi obra nace de narrativas personales, genealógicas, familiares. Pero la forma en que Bárbara Potas mira la historia de las mujeres de mi país me ayudó a ver cómo esas cosas que vivieron mi madre, mi abuela, mis tías, mis primas incluso, era también parte de una historia mayor, de la parte de la historia de Paraguay y muy probablemente de la historia de otros sures, de mujeres de otros sures. Ustedes saben que hoy en Paraguay es feriado, es 1 de marzo y es el día que se recuerda el fin de la guerra contra la Triple Alianza, el día que murió el mariscal López. Hace poco también se celebraba el Día de la Mujer Paraguaya, el 24 de marzo. Acá se habla mucho de la gloriosa mujer paraguaya, que reconstruyó al país después de ese capítulo oscuro de nuestra historia, ¿verdad? Y Bárbara Potas justamente hace mucho hincapié en cómo ese reconocimiento es meramente retórico. Y con su trabajo me ayudó y me empujó a intentar quitar ese velo romántico que hay en la forma en que nos presentan a las mujeres paraguayas y mostrar en realidad qué está pasando con muchas mujeres en este país. También quiero mencionar que el trabajo de Rita Segato me ha empujado a desaprender muchas veces. Me ha empujado a desconocerme y a reconocerme como mujer hegemónica, privilegiada, qué lugar ocupo y qué puedo hacer con ese lugar que ocupo. Ha sembrado en mí más dudas que otras cosas el trabajo de Rita Segato, así que también estoy contenta de haber podido escucharla y compartir este espacio con ella. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué menciono lo importante que ha sido para mí conocer a Keina, el trabajo que hace Aurea detrás de cámaras, que estuvo trabajando Katia, Bianca, Bárbara? Pienso que es importante que nos miremos más entre nosotras. Y me resulta fundamental que instituciones como el Goethe habiliten estos espacios, pero a mí lo que me importa de estos espacios es lo que subyace. Y es el vínculo transversal que se genera entre pares. Es como yo puedo seguir hablando a partir de esto con otras mujeres que conocí en este espacio. Como el trabajo de Virginia me instó a buscar más sobre lo que ella ha mencionado. Y bueno, también pasa lo siguiente, así como mencioné, cuando somos convocadas e invitadas a pensar y a hablar en estos lugares, creo que también tenemos que cuestionarnos por qué nosotras. ¿Por qué yo, Claudia Casarín, otra vez estoy invitada a hablar en este espacio? ¿Y qué pasa con las otras mujeres artistas de mi país? Las mujeres indígenas, las mujeres campesinas artistas, las mujeres trans artistas del Paraguay. ¿Cuándo la mirada se va a posar en ellas? La invisibilidad es violenta también. Y tenemos que ver nosotras desde los lugares donde estamos qué podemos hacer al respecto, porque ocupamos cierto espacio. Yo voy a mostrar el trabajo de otras mujeres de Paraguay y que básicamente conocí, muchas de ellas son mis amigas hace muchos años, pero a otras no las conozco personalmente y conocí el trabajo de ellas a través de las redes sociales. Por supuesto no es abarcativo, no voy a mostrar el trabajo de todas las mujeres del Paraguay, voy a mostrar lo que de cerca pude investigar y conocer. Creo que hay una importancia que tienen las redes sociales, si bien las miro con sigilo. Si tenemos el privilegio de acceder a ellas porque tenemos conectividad, podemos pagar internet y podemos tener un teléfono, tenemos tiempo de aprender a usarlas porque tienen sus vueltas para que realmente funcionen como una herramienta de visibilidad. Si no, pregúntenle a la comunidad de artistas trans cuántas veces son bloqueadas o censuradas por subir sus obras, ¿verdad? Creo que es importante de todas formas trabajarlas de una manera consciente para que eso sí sea realmente una plataforma y una plataforma no solo de visibilidad, sino de construcción de tejido, para que sea más fuerte, se sostenga más lo que hacemos. Y me parece importante que si tenés redes y tenés una audiencia, puedas también mostrar
el trabajo de otras personas. Así que les pido permiso y voy a mostrar el trabajo de otras mujeres artistas de Paraguay desde sus redes sociales con su nombre de usuario. Así, si ustedes están en Instagram, pueden también conocerlas, contactarlas, si es que les interpela el trabajo que ellas hacen. Un segundito. Ah, y ahora no quiere trabajar el PDF. Bueno, ahí está. ¿Pueden ver? Sí, la pantalla está negra. ¿Y ahora ven qué dice algunas artistas de Paraguay? Sí, No. logramos verlo. Ahí Sí, está el sí, se ve. trabajo. Se ve, Claudia. Genial. Ah, Yo sí, les estoy sí. mostrando para que ustedes se puedan detener en la imagen, ver el nombre de usuario, el nombre del artista, si les interesa registrar. Y yo voy a subir un video con esto en mi cuenta de Instagram, por si se quedaron con alguna curiosidad y esto fue muy rápido, o si quieren hablar un poco más de esto. Se quedó en negro, Claudia. ¿Otra vez? Sí. Gracias, Simone. A ver, ahí. ¿Pueden Sí, ver? ahora sí. Sí, Ahora Ana. Sí, vemos a Ana. A ver. Silvana Domínguez. Sí, Sí, Otilia Heimat. Adriana González Brum. Silvana Nuovo. Julia Isidres. Belén Rodríguez. Leticia Alvarenga. Sara Hooper. Camila Cadogan. Ediltrudis Noguera. Raquel Cuella. Sandra Dinendal. Micaela Fadul. Ana Ayala. Mayeli Villalba. Ana Caballero. Leonor de Blas. Alegría González. Leticia Casati. Y Adriana Duarte. Simone, ya que hablaste, te voy a decir algo. ¿Ya dejé de compartir pantalla? ¿Sí? Genial. Simone, quise mostrar tus pinturas también, pero en tu Instagram no tenés ni una de tus pinturas. Así que les insto a usar su Instagram también como un espacio positivo, porque está ahí para quienes puedan acceder. Nuevamente le digo, está lejos de ser una herramienta democrática, pero existe, está ahí, y si podemos acceder a ella, he logrado contactar con gente muy genial, conocer trabajos muy impresionantes. Como les digo, muchas de estas personas yo no las conozco en persona, ni he podido ver su trabajo personalmente, lo conocí a través de redes sociales. Y bueno, eso es lo que quería decir por ahora, así que le cedo la palabra a Martín y muchísimas gracias por escucharme. Adelante, Martín, por favor. Wow, qué honor estar en este contexto con estas mujeres y quiero felicitarlas a las tres por el trabajo que hacen. También hice un breve research como Keina. Creo que tenemos ese problema los investigadores que nos dan cualquier cosa y nos ponemos a investigar inmediatamente, y es realmente un honor poder participar de esta actividad. Quiero agradecer al Instituto Goethe de Uruguay que ha sido socio durante todo este proceso de lo que fue la creación de Orsay.
Gol, que fue la pieza que trabajamos con jugadoras de fútbol en Uruguay y con bailarines. Hay muchas cosas que quedaron resonando de la sesión anterior y de lo que escuché ahora a Keina, a Claudia y a Bianca un poco, y quería volver a traer. Primero porque sería, desde el punto de vista de la investigación, puedo hablar de ciertos temas y sería muy atrevido ponerme a hablar de otros. Entonces quiero concentrarme en aquellos espacios donde siento que puedo aportar a la co-creación de la que hablaba Bianca antes, que creo que es el único camino posible en esta. Quiero empezar. Keina me hizo pensar mucho en este rol de curadora que planteaba, y me gustó pensar, seguro todas las personas que estamos aquí conocemos esta frase, pero pensar en que cuidar es una manera de controlar. Y ser curador, o ser programador de un teatro como soy yo, es una manera de controlar. Es una manera de controlar el acceso a los bienes y servicios culturales y los contenidos que allí se programan. Entonces es una gran responsabilidad porque es un espacio de discurso potente y creo que tenemos que trabajar mucho. Así que, Keina, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay un espacio para investigar y profundizar ahí. Voy a hablar del cuerpo porque vengo de ese mundo, vengo del mundo de la danza, y mi vínculo con el cuerpo ha sido muy traumático durante mucho tiempo. Yo empecé a bailar, digo que mi cuerpo bailaba desde antes de que mi cabeza bailara, y cuando se hizo la sinapsis entre mi cuerpo y mi mente, fue porque acompañaba a mi hermana a sus clases de ballet. Mi hermana iba a clases de ballet y yo la acompañaba y estaba afuera, y un día la profesora me invitó a entrar a la clase y nunca más salí. Y yo tenía 15 años. Y a partir de ahí sentí que el cuerpo era aquel territorio de creación que se nos abría como una posibilidad fuera de los modelos hegemónicos artísticos. El cuerpo como territorio de creación que tiene, no me refiero solo a la danza, me refiero al cuerpo como materia prima. Hay unos, Claudia hablaba también del cuerpo en la performance, hay un gran ámbito de trabajo, y especialmente el feminismo ha usado el cuerpo como su primera herramienta de discurso, porque es la herramienta que nos queda, es la que nos queda cuando tantas voces son silenciadas. Entonces, en un país como Uruguay, donde tenemos educación gratuita y laica desde 1877, donde el aborto no estaba penalizado hasta 1938, luego se penalizó y luego se despenalizó, donde la mujer vota desde 1932, donde el divorcio está desde 1907, en ese discurso, en ese contexto, es que todavía hoy yo, por dedicarme a la danza, tengo el mote de si es bailarín, es puto. Y es con estas palabras, no con otras. No disfrazo el discurso de es homosexual, es puto. Y esa construcción es la que a mí me lleva a pensar el cuerpo como el espacio de la resistencia. Es decir, lo personal es político y lo personal es el cuerpo. Y ahí empieza este mundo entre lo público y lo privado, y soy consciente que lo público siempre ha estado reservado para el hombre y lo privado siempre reservado para la mujer, y que tendríamos que encontrar ese momento donde pudiéramos hacer este cruce. Cuando empiezo a trabajar en Orsay Gol, que es el breve extracto que vimos, y invitamos a las chicas de Ellas Juegan, jugadoras de fútbol profesionales de Uruguay, aparecieron palabras como culpa, estoy deshonrando el deber, estoy rompiendo con el mandato, este no es mi rol. Y ellas, en ese momento que empezamos a trabajar, pasó algo sustancial. Las echaron del campo de entrenamiento. Les dijeron que no había espacio para entrenar, ni horario para entrenar, porque tenían que entrenar los varones. Se quedaron sin lugar de entrenamiento. Ellas estoy hablando de la selección uruguaya femenina, no estoy hablando de un grupo amateur, selección uruguaya femenina. Otra anécdota, no tienen camisetas. Las camisetas que se ponen para jugar usan las que sobran de los varones
y les ponen su nombre con una cinta atrás porque ni siquiera tienen su nombre puesto en las camisetas. Este es un trabajo de 2019, sí, de 2019, no estoy hablando de 2020, perdón, no estoy hablando de hace muchos años atrás, estoy hablando del año pasado, de hace un año exactamente. Entonces, sin espacio para entrenar, reciclando, ponerse una camiseta, en ese contexto empezamos a trabajar y se unen estas chicas jugadoras de fútbol con estos bailarines que venimos de la tradición del ballet, en un país donde, por ejemplo, el tango se bailaba solo entre hombres, pero luego entra la mujer, pero la mujer que entra a bailar el tango está sexualizada y erotizada a puntos realmente ridículos. Y venimos a la imagen de la bailarina del ballet del siglo XIX, como la Sylphide o Coppelia, que tiene esa cosa idílica de la bailarina, y que el hombre se presenta como casi que el rol secundario, y se genera esa disociación en el cuerpo entre, qué lástima que no podemos estar presentes porque en este momento es donde estaríamos todos de pie y probando cosas, pero en esta disociación entre el torso y las piernas, la pelvis. Entonces, esas danzas tribales africanas que tienen una globalidad del cuerpo en la concepción de la danza, es quebrada por lo occidental. Y en ese quebrantar el cuerpo, el hombre que utiliza la totalidad de su cuerpo pasa a tener este otro cuestionamiento. Entonces, mi pregunta, y no hay respuesta aún, mi pregunta es cómo en esa co-creación de la que hablaba Bianca podemos aportar a las nuevas masculinidades y podemos aportar a que hay un teórico, Keegan, americano, que me gusta mucho, que dice hay una verdad, hay una segunda verdad y hay una tercera que alguien va a poder contar con más subjetividad. Esos alguienes somos nosotros. Y tenemos que poder, en esa mente colectiva, llegar a salir de ese yo y entendernos en la diversidad que hoy planteaba Keina, de cómo me autopercibo, qué soy yo. Me encanta una cita de un poema de Federico García Lorca que dice: 7 corazones tengo, pero el mío no lo encuentro. Todas esas diversidades que somos y que son parte de mi identidad colectiva. Entonces, para mí es realmente el diálogo, la construcción del puente, el que va a poder realizar. Por eso alguien hablaba de la fisura, y yo hoy pensaba en creo que fue Keina que hablaba de la fisura, y yo decía la frase de Leonard Cohen: en todo hay una fisura y por ahí entra la luz. Por esa fisura entra la luz. Entonces, ¿dónde estás ubicada esa fisura? Y creo que ahí es donde el cuerpo se torna como el gran espacio de creación, pero hay que romper con esos preconceptos, animarnos al cuerpo. Quizás digo esto, he trabajado mucho en el Caribe y sé que la realidad es otra. Para una situación como en Uruguay, en Argentina, en Chile, más al sur, tenemos esta disociación entre el cuerpo y la mente. La dicotomía cartesiana está muy presente, y entonces, ¿cómo damos ese paso a pensar el cuerpo como ese lugar del discurso donde lo personal se hace político y donde lo político se hace colectivo y donde lo colectivo instala el cambio más allá de lo político y no de los políticos? Y por ahí quería terminar, y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar la segunda ronda. Keina, por favor. Entonces, la segunda ronda es más corta. Voy a empezar en portugués porque es más fácil para mí y puede ser más fácil para nosotros también. Algunas emociones fueron muy potentes y necesitan ser compartidas aquí. Quiero agradecer el tono de las voces que estoy oyendo. Son voces agradables de oírse, que me traen ganas de estar cerca en momentos que la única forma de estar cerca es tener un cuadrado, un rectángulo al lado de la otra persona.
yo estoy en una posición aquí que tengo tantos rectángulos cariñosos en mi entorno, pero luego también hay unas caras que no aparecen, pero alrededor mío, tengo caras que quisieron abrir su cara. Y Martín, tú has hablado de la fisura que viene de la idea de que nosotros entendemos que hay una estructura en que habitamos, porque como curadora, de cierta forma estoy conectada completamente a las terminologías y pensamientos que a priori son cartesianos, son europeos como arte. Y eso siempre tiene que ser pensado como un proceso, porque si pensamos como verdad definitiva, consideramos que el arte es un objeto muy violento. ¿Y cómo podemos traer el arte como un dispositivo de posibilidades para estar juntas? Como un dispositivo de posibilidades de fomentar vida. El colectivo que yo y Bianca tenemos, que ahora está viviendo momentos de gente. Yo soy parte de otros colectivos y mi gestión como directora artística en una colectiva junto con las mujeres racializadas que se llama Trovoa, que cuestiona esa mirada de lo que puede ser llamado arte. Y hoy en 2021, algunas de las salidas está en la percepción de que esa hegemonía sí que existe y tenemos que cuidarnos y ser muy viva para hacer todo, para no ser un instrumento para mantener la hegemonía. Y sí considerarla como es algo que existe. No podemos actuar como si no existiera. Sí que existe, es útil, pero puede ser un piso, una base, podría decir yo, que a partir de una perspectiva afrocentrada, es un piso en que puedo pisar y plantar lo que quiera y es un suelo en el cual puedo regar para meter unas semillas que no estaban allí. Y para encerrar estos minutitos que me quedan, quisiera decir una cosa, 2 palabras específicas, pero voy a elegir una palabra, gracias a ti, Martín y Claudia. La palabra ginga. Ginga es una palabra brasileña que tiene origen, esa palabra existe en Portugal y hay un personaje que fue la reina Zinga que también la expresó, pero la palabra ginga en portugués solamente en Brasil podemos entender un poco como la palabra saudade, porque ginga es un tipo de inteligencia de cuerpos que danzan y luchan. Cuando uno habla de ginga, mucha gente piensa en la capoeira, pero no es apenas el movimiento de la capoeira, es lo que hizo con que capoeira ocurriese. Ginga es la sonrisa que tú tienes en el momento que alguien te pone en un lugar donde piensa que tiene que ponerte, pero tú sabes que quien está jugando ese juego eres tú. Ginga es la inteligencia que uno usa para entenderte cuando estás en silencio o cuando te están silenciando. Y por eso me gustaría promover un workshop, un taller de ginga como curadora para que podamos entender y desarrollar un cierto humor como un substrato del poder para desarrollar inteligencias. ¿De qué manera cuando el río cruza una montaña
y no vemos por dónde pase, pensamos que está yendo alrededor de la montaña, pero no, está viendo un montón de cuevas y trayendo la vida para dentro de la montaña y apagando definitivamente al volcán. Era eso, quería traer a este final la palabra Jinga, que todos tengamos Jinga. Muchas gracias, Keina. Le cedemos el micrófono por 5 minutos a Bianca, por favor. Bom, muchas cosas que de alguna manera que me preguntan de todas las mujeres que estaban aquí en este encuentro. Todas nosotras hemos tenido historias de violencia, todas nosotras hemos tenido esas historias de violencia, y cuando comparto una historia mía, personal o íntima, no es una cosa centralizada, esta crea resonancia y ecos y muchas otras historias. Y si preguntásemos aquí, creo que casi todas han pasado por situaciones de violencia cuando eran niñas o adolescentes o adultas. Diferentes tipos de violencia y también cuestiones de casta y de raza que se mezclan a las cuestiones de género. Y me pareció muy interesante cuando Martín habló del cuerpo común como un cuerpo de creación. Y me pregunté en ese momento que creo que las contestaciones vienen de los cuerpos, vienen de la fuerza, de esa necesidad, de cierta forma, de seguir adelante. Pero tenemos un absoluto entendimiento que ese mundo que fue construido y que nos gobierna de cierta forma, que cría esa modelación de nuestros cuerpos, ese mundo ya no es posible. Ese mundo, en mi opinión, está en desencanto. No creo en eso, creo en la falencia total de ese mundo patriarcal, de ese mundo heteronormativo, un mundo racista, sexista. Yo creo completamente en eso, y creo que creer en eso es lo que hace que uno pueda continuar adelante y que continuemos mirando a un horizonte de posibilidades, entendiendo que el futuro es un futuro juntas, es el futuro de amor como una acción, el amor como una movida. Es un futuro en que nosotros necesitamos entendernos dentro de ese universo interdependiente, de que mi vida solamente es posible en una colectividad. Mi vida solamente es posible en la complejidad de conexiones con otras vidas, sean humanos o no. Y ese reconocimiento de los seres que no son apenas humanos, es la falencia de ese antropocentrismo, de la construcción, de la racionalidad, sobre esos procesos que nosotros entenderíamos que históricamente están relacionados con la mujer, de cierta forma para fragilizarla y también para ponerlas en un nicho específico determinado, un determinado espacio de claustro, de cárcel. Y ese espacio, de hecho, es el espacio doméstico. Históricamente sabemos que las mujeres fueron enclausuradas dentro de sus propios hogares. Y es interesante pensar que en ese proceso de pandemia, nosotras que sabemos que no es una realidad social para todos o política para todos, pero nosotras que podemos, fuimos convocadas a volver a esa casa, al interior de la casa, a vivir intensamente dentro de esa casa. Yo creo, sí, que existe una respuesta en lo doméstico. Si hay un mundo nuevo que debe nacer, un mundo nuevo como ese amor munde, como Juan Arenal dice, esa involucración, esa corresponsabilización, van a ser probablemente del interior de nuestras casas, van a ser a partir de ese trabajo incesante del mantenimiento diario de lo que es lavar la vajilla, cocinar, poner a tus hijos a dormir, cantar una musiquita para tus niños, tener una cama y poder acostarte en esa cama todas las noches y despertarte por la mañana. Es eso.
Muchas gracias, Bianca. Le cedemos el micrófono a Claudia, por favor, para la ronda de 5 minutos. Sí, capaz que demoro menos que 5 minutos, porque como les dije, yo prefiero escucharlas. Para cerrar un poco la idea de Bianca y continuar con algunas cosas que me quedan rebotando, voy a citar algo que dijo Antonio Gramsci hace 100 años. El viejo mundo está muriendo, el nuevo mundo está naciendo y en el claroscuro surgen los monstruos. Y tengo la esperanza de que realmente sea así, de que esto que estamos viviendo, de toda esta violencia, de todos estos monstruos que tenemos alrededor con mucho poder, en realidad sean el inicio del fin y que podamos vivir en un mundo más justo, menos desigual. Y acá quiero volver a algo que mencionaba Keina. En este momento estamos reunidas casi 100 personas, un poco más por momentos, en su mayoría mujeres, de orígenes muy diversos, de campos de acción muy diversos, y de conocimientos y acercamientos al feminismo o a los feminismos también diversos. Y creo que es importante, como menciona Keina, un trabajo de amor también entre nosotras. Todas estamos aprendiendo y desaprendiendo algo. Y creo que tenemos que hablarnos y escucharnos también con más amor entre nosotras y sin juzgarnos tanto. Hay cosas que están tan naturalizadas en este mundo que ni siquiera las notamos o que se nos pasan por alto. Y está bueno que una amiga te diga que eso está ocurriendo en tu vida o que vos estás generando eso o que vos desde tu hegemonía o desde tu lugar de privilegio estás haciendo cosas que invisibilizan a otras o que violentan a otras. Y me parece importante que lo hagamos siempre desde el amor y desde la comprensión, porque finalmente todas estamos en este mundo alimentadas y enseñadas desde el mismo lugar. Algunas tenemos más suerte y podemos transitarlo de otra manera, pero no todas accedemos a educación, no todas accedemos a salud, no todas tenemos un círculo de amigas que nos contenga, no todas tenemos afecto. Y es importante que nos ocupemos de eso también, me parece. Y con eso quiero cerrar. Estoy de pocas palabras hoy, extrañamente, porque no suelo ser tan callada ni discreta, pero me gusta escucharlas. Gracias, Claudia. Martín, por favor, tu última intervención. Bien, hoy también estoy un poco callado, pero creo que ojalá el mundo estuviera más callado. Y no todos, pero la mayoría, se me ocurre una lista de personas que podrían aprovechar mucho el tiempo estando en silencio. Quiero compartir algunas cosas que me quedaron resonando en tanto a esto de cuál es el relato, cuál es la historia, cuál es la narrativa que hacemos de los tiempos que estamos viviendo. Porque hay dos pandemias, ¿no? Está la pandemia ahí afuera y está la otra pandemia que se viven en las casas, en esas que Bianca mencionaba. Y esa pandemia es, según quien la cuente, según lo que nos ha afectado. Y creo que tenemos que tener la humildad intelectual de reconocer ese lugar de los diferentes cuerpos y cómo han sido impactados todos los diferentes cuerpos en los diferentes contextos, en las diferentes casas a las que fueron muchas mujeres obligadas y hombres obligados y obligadas a estar viviendo con historias que creíamos que estaban cerradas. Y hay que contar eso, hay que tener la humildad intelectual. Voy a citar a Gramsci también, ya que Claudia lo trajo a colación, pero él dice, decir la verdad es revolucionario. Hoy en día es realmente revolucionario estar sentados y sentadas nosotros en todos estos lugares, abriendo nuestras casas, viendo, esta es mi intimidad, estoy abriendo esta puerta, estoy viendo las plantas de Keina, los libros de Claudia, el gorrito que tiene Bianca colgado atrás, estoy viendo más allá y abrir eso es decir la verdad.
estamos diciendo la verdad, y eso es una gran revolución, y me parece que este espacio posibilita eso. Esos 3 papelitos que están atrás mío, que estoy señalando ahora, son 3 papelitos que puse aquí en mi oficina el 2 de enero, cuando volví, en cosas que me parecía que teníamos que trabajar. Y dicen, este año quiero ser relevante, quiero que esa relevancia sea visible y quiero estar conectado. Y esas cosas, relevante, visible y conectado, no es una cuestión de suerte. Y ahí creo que tengo un matiz con Claudia, que decía, no todos tenemos la misma suerte. Hay cosas básicas como el derecho a la salud y el derecho al amor, que no puede ser que sea una cuestión de suerte. No puede ser que yo tuve más suerte que otro y por eso puedo tener acceso a un mejor sistema de salud. No podemos, y creo que ahí es donde tenemos que pensar en estrategias relevantes entre todas las personas que podemos generar un granito, aportar un granito de arena para que aquello que antes creíamos suerte, hoy tiene necesariamente que pasar a ser un derecho básico. Como seguramente los que trabajamos en cultura, aquí somos justamente todo este panel, estamos convencidos de que la cultura o las culturas y el acceso a los bienes y servicios culturales es un derecho básico humano y tenemos que luchar para que la accesibilidad sea igual para todos y para todas. Y creo que posibilidades como esta abren esas puertas. Así que quiero agradecer a las 3 personas que estuvieron conmigo por hoy hacerme un mejor hombre.